la palabra del Señor. Entonces, en el libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5. Hay muchas personas que muchas veces piden oración porque están pasando tiempos complicados. Venimos o salimos de una pandemia y ahora es como si volvió a brotar el tema de la pandemia y hay muchos que, yo no sé si alguno escuchó, pero en lo que es la denominación, muchos pastores ahora están de vuelta con COVID, algo que parecía que ya se había ido y ahora vuelve, ¿no? Y orar por tal pastor que está con COVID, orar por el otro. Tenemos hermanos también que ya desde la semana pasada que están en sus domicilios porque de vuelta es como... Entonces genera angustia, generan preocupaciones y estamos viviendo momentos complejos. La semana pasada tuvimos una reunión con pastores del partido de Escobar, donde estaban del municipio también, y está complejo el asunto. Está complejo, dice que está bravo. Y uno sabe, ¿no? Por todas estas cuestiones de ideologías y hay cosas que no se pueden decir. Ayer hablábamos con docentes y en los colegios es como que no se puede decir esto, no se puede decir lo otro. Estamos viviendo tiempos complicados y eso genera ansiedad, generan preocupaciones. Y me gusta ir a la palabra de Dios y ver qué tiene para decirnos a nosotros con respecto a la ansiedad. Y uno a veces cree que esto pasa en el mundo y que nosotros como hijos de Dios no nos puede pasar. Y inclusive a veces nos sentimos mal, porque yo como un hijo de Dios estoy pasando por esta situación, tengo ansiedad, tengo preocupación, y ahí nos genera una duda, pero tenemos que tener claro que mientras estemos de este lado de la eternidad, Primera de Juan, ¿qué nos dice? Bueno, que aún todavía no se ha manifestado lo que ha de ser. Entonces, mientras estemos de este lado, este cuerpo va a vivir situaciones de este mundo. Así que ya vamos a estar en la presencia del Señor, donde vamos a tener cuerpos glorificados. Así que ahí ya no va a haber enfermedades, ahí ya no va a haber llanto, ahí ya no va a haber nada malo, porque eso ya va a quedar en el pasado. ¿Amén? Muy bien. Amén. Así que en esta mañana vamos a hablar del fuego de la prueba o cómo ser personas a prueba de fuego. Y ese es el título en esta mañana, a prueba de fuego, ahí. Y vamos a estar hablando de la ansiedad. Estaba ansioso por hablar de este tema. Era un chiste que había que meterlo ahí. Tengo otro, pero no, porque mi hijo ya en la semana me vio lo que iba a hablar y me dio con un caño. Así que bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 8. A ver qué nos dice la palabra del Señor para nosotros. ¿Lo tienen? Muy bien, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda nuestra mente, Señor, y todo nuestro cuerpo, Señor, para que obres conforme a tu voluntad. Queremos despojarnos, queremos echar, Señor, toda preocupación, toda ansiedad, todo enojo, Señor, todo temor delante tuyo, Señor, para que obres conforme a tu voluntad en esta mañana. Queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos recibir esta instrucción de tu palabra, Señor, para que podamos salir transformados. Señor, que no haya nada que nos distraiga. Cualquier espíritu contrario a tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, lo echamos fuera, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos esté hablando directamente a nuestra mente y a nuestros corazones. Te damos toda la gloria, toda la alabanza en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Y como decía, que estamos en un mundo que va acelerado, va a mucha velocidad y muchas veces nos arrastra a la vorágine de este tiempo y muchas veces no podemos o nos plegamos a lo que el mundo nos ofrece. Por eso, hace un tiempo atrás hablábamos del orden. Tenemos que ser ordenados en las cosas de Dios, pero también tenemos que un momento parar y empezar a analizar cómo estamos, cómo está cada uno. Y uno ve personas ansiosas. Uno va viendo personas que inclusive que después de la pandemia se le ha agregado el temor, la angustia, no quieren salir. Uno puede ver, en la pandemia estaba viendo la palabra más buscada, ¿cuál fue? Así es, perritos y gatitos. No. Ansiedad. Es la palabra más buscada porque ha generado ahí un cambio de mentalidad. No sabemos ya si programar todo un año o no, porque no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Y una vez que salimos de esa pandemia y empezamos a notar diferentes actividades, y ahora de vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Programamos algo? ¿No programamos? Entonces, no sabemos qué va a pasar. Y Primera de Pedro nos habla y recibimos una exhortación clara acá de Pedro. Me gusta este pasaje porque dice que nosotros tenemos que echar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones sobre Jesús. Y parece claro, ¿no? Parece algo, me acuerdo en una célula que teníamos en casa, de repente alguien se manifiesta y empieza a hablar con voz, como si fuese Dios hablándonos a nosotros, cambió la voz, era una mujer y hablaba con voz así de hombre, pero decía, es tan fácil. Si es tan fácil, decía, ¿no? Y nosotros en ese momento era como, en el nombre de Jesús, fuera. Y seguía. Y nosotros creíamos por años, pensamos que, ¿qué le habrá pasado a esta hermana? Que nos decía que era tan fácil. Y muchos años después, empecé a entender que sí, que es tan fácil. Es tan fácil. Uno puede ver este pasaje y dice, ¿estás ansioso? ¿Cuántos de los que estamos hoy acá podemos tener alguna emoción como la ansiedad, la preocupación, angustia, dolor?
Bueno, oren por nosotros los que no levantaron la mano. Ahora, es tan fácil. ¿Qué nos dice? Echa la carga sobre Jesús. ¿O no? ¿Es fácil o no es fácil? Es fácil. Ahora, cuando uno empieza a ver el contexto de lo que Pedro está diciendo, y uno puede ver que ahí Pedro arranca su carta y le está hablando a una iglesia que era perseguida, a una iglesia donde si vos decías que eras cristiano, te amenazaban, te venían, te buscaban. ¿Cuántos de los que hoy están acá hicieron el censo? Muy bien. Ahora imagínense si en ese censo decía o había una pregunta que diga, ¿usted es cristiano o no? Ajá, ¿no? ¿Qué pondríamos? Obvio, obvio. Ahí con doble tilde, sí, soy un hijo de Dios. Y predicaríamos ahí, arrepiéntete tú, que no crees, tú que estás leyendo esto, tengo una palabra para ti, ¿no? Y escribiríamos. Ahora imagínense al otro día, viene alguien así, vestidito, ¿no? Y te dice, vení, ¿vos sos cristiano? Vení, te tengo que llevar a un lugar y no te vemos más. O después empiezan las amenazas. Empiezan ahí las llamadas telefónicas, y eso era lo que estaba viviendo esta iglesia, estos cristianos en ese tiempo. Eran perseguidos por Nerón. Uno cuando ve cómo eran perseguidos y cómo los agarraban, los prendían fuego y los colgaban en las calles, y eso eran los faros de luz. Así que imagínese, usted se queja en la municipalidad y le dice al intendente, intendente, me tiene que poner una lámpara acá porque yo estoy pagando los impuestos. Y dice, bueno, voy a agarrar a la pastora, ahí tenés la luz. Y eso era lo que vivían estos cristianos. Esta clase de persecución. Era una iglesia que estaba pasando por tribulación. No la tenían fácil. Así que ahí ya se empieza a complicar un poquito. Estaban pasando sufrimientos y el propósito de esta carta justamente es levantarles el ánimo, volverles a poner la mirada en Cristo Jesús, en la esperanza que tenemos. Hoy hablábamos a la mañana, ¿queremos seguir en este mundo o queremos ya estar con Cristo Jesús alabando y glorificando su nombre? Bueno, evidentemente todavía tenemos un propósito porque tenemos que quedarnos acá. Y Pedro empieza el capítulo 1 y los anima a echar ahí mano de la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Y ya ahí tomamos coraje. Y empieza hablándoles de la resurrección, que esto no es que va a quedar acá, que podemos tener sufrimientos en este mundo, pero que un día vamos a resucitar y vamos a estar con nuestro Señor Jesús. Y ahí todo el mundo dice, amén, gloria a Dios. Señor, dame más. Tenemos que ser testigos de Cristo, le dice Pedro. Y ahí empieza a animarlos. Y dice, aunque un poco nuestra fe va a ser probada como el oro. Y ahí ya se empieza a complicar un poquito. Ahí ya se empieza a complicar y dice, bueno, vamos a pasar por el fuego y vamos a ser probados. Y llega ahí al capítulo 4, versículo 12, y ya Pedro le dice, bueno, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. No se sorprendan, le dice. Dice, como si alguna cosa extraña les aconteciese. O sea, esto te va a pasar. Esto te va a pasar, ya lo dijo nuestro Señor Jesús. Es necesario que todos pasemos
por la tribulación. Vamos a ser probados. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está anclada en la esperanza viva? ¿Para qué? Para que cuando vivamos esa prueba, que se halle en nosotros. Gloria, alabanza. O angustia, miedo, temor, no salimos de la casa y cuando viene el censista y nos diga, ¿sos cristiano o no? Señor, ¿qué pongo? Señor, ¿qué pongo? ¿Sí o no? Y el Señor ahí nos diga, mentí, porque es una mentirita piadosa, pone que no, tranquilo. No. Entonces dice, no te sorprendas cuando pasen estas cosas, no te sorprendas cuando la municipalidad te diga, mirá, a partir de ahora tal cosa, no te sorprendas cuando venga la ley del aborto, cuando venga esto, cuando venga lo otro, no te sorprendas, estamos para eso. Así que en este contexto es que Pedro les está diciendo, bueno, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo pregunto, si nosotros estuviéramos viviendo esta clase de tribulación, ¿estaríamos un poquitito ansiosos? Si después de haber puesto el censo empiezan los llamados, empiezan a golpearnos las puertas y empiezan a llevarse a nuestros hijos, ¿estaríamos un poquitito temerosos? Ese poquitito es como para que... Y tal vez alguno en esta mañana dirá, no, pastor, yo me he hecho a dormir la siesta, espero que venga el censista y claro que voy a decir, soy cristiano y cuando me vengan a buscar, acá me tenés, haciendo la voluntad del Señor. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pero tal vez otro dirá, yo por menos, ¿sabe qué? Otra que ansioso. A mí cuando me baja el trabajo, ¿sabe qué? Ya no sé, estoy las 24 horas haciendo publicidad y me vengo el domingo a la congregación y estoy contestando preguntas, porque ahora vieron que es el llame ya y es el conteste ya. Si no contestás una pregunta de Mercado Libre ya, perdiste el cliente, ¿o no? Los que tienen negocio propio saben lo que es eso, ¿no? Sí. Porque los que trabajan en relación de dependencia está bien, no pasa nada, porque se cobra a fin de mes. Pero los que están en un emprendimiento, en un negocio, y viene la pandemia y ahí, ¿y cómo voy a hacer? Y cuando no se abría, ¿no? Y es por 10 días, es por una semana, por 10 días, 15, 20, 30, un año. ¿Y cómo hacemos? Y ahí dice, pastor, es verdad, un poquitito ansioso me puse. No le voy a decir que no. Si no estaría pecando y eso no es de Dios. Poquitito, ¿eh? Tal vez otro dirá, no, mi hijo cuando tiene una línea de fiebre, 36,2. No sé, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo normal? ¿37 es lo normal? Es fiebre, no, digo, lo normal, ¿cuánto es? ¿36,2? Tiene 36,5 y ya estoy... No puedo ir el domingo, pastor, porque lo tengo que mirar, vigilar, cuidar, pañito frío, tafirol, el otro, no sé, todo, ¿o no? Me tengo que quedar ahí. Y no duermen. Las madres son así, ¿no? No duermen ahí. Y vos decís, ¿cuánto tuvo de fiebre? No, una 36,5. Pero hay que estar ahí, por las dudas.
Entonces ahí es donde nos viene a nosotros esta ansiedad y esto de decir, pero si soy un hijo de Dios, ¿cómo puede ser que me pase eso? Y ahí es donde viene el diablo y nos acusa. Ahí es donde tenemos un león rugiente que está viendo cómo devorarnos. Está viendo cuando nosotros vamos y pisamos el palito. Por eso la advertencia es clara. Dice el Señor, yo estoy acá. Echen toda la ansiedad sobre mí, no hay problema, echen. Pero también del otro lado tenemos al diablo. La palabra diablo quiere decir calumniador, mentiroso. Entonces ahí es donde cuando estamos ansiosos nos dice, pero vos sos hijo de Dios, vos realmente tenés fe, vos que decís, Señor, eres todo para mí, y cantamos el domingo, Señor, te entrego toda mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo. Y el lunes tenemos ansiedad y ahí está el diablo, acusándonos, mintiéndonos, diciéndome, vos sos el pastor de esta congregación y tenés ansiedad. ¿Qué clase de pastor sos vos? Porque vos tenés que ser perfecto. A vos no te puede pasar eso. Esto pasa en el mundo, no acá. Entonces estamos ahí, en el medio. Tenemos a Dios que nos dice, vengan y echen, y del otro lado tenemos al acusador. Y estamos ahí parados. Entonces, muchas veces, ahí como cristianos no sabemos qué hacer. Y la palabra nos dice, y es muy clara, que tenemos un Salvador. Echen las cargas sobre mí. Tenemos un Salvador, no tenemos que ser nosotros los salvadores de nuestra familia, no tenemos que ser los salvadores de este planeta, no tenemos que ser los salvadores. Hay uno que pudo venir a este mundo, que cargó sobre sí todas sus cosas, todo lo que era nuestro y ahora las hizo propias, y que no lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos un Salvador y Jesús es nuestro refugio, es nuestro amparo, es esa ayuda en esos momentos de angustia y de dolor al cual podemos ir. Y ahí es donde podemos decirle, papá, acá estoy, con esta necesidad, con esta angustia, con este dolor, y echar nuestras ansiedades sobre Él. Ahora, tenemos un Dios al cual podemos ir. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué tenemos que estar nosotros tratando de contestar preguntas porque si no las contesto en este momento se me va el cliente? ¿Por qué tenemos que nosotros solucionar los problemas matrimoniales en fuerza humana cuando podemos ir y echar nuestro matrimonio en las manos de Dios? ¿Por qué tenemos que estar ahí como estandartes sin dormir delante de un hijo con fiebre cuando los hijos son de Dios y no nos pertenecen? Y ahí es donde creemos que somos empresarios y todo pasa por nosotros. Ahí es donde creemos que somos esos consejeros matrimoniales donde todo pasa por lo que yo creo y si no es así, ya está. O ahí pasa donde nosotros somos los médicos y si nosotros nos vamos, no se soluciona la enfermedad de un hijo. Y ahí es donde nos damos cuenta que nosotros no somos nada de eso, que Él es el Salvador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que puede solucionar las cosas, no nosotros, no nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es echar
nuestras cargas sobre Él. Y no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos. Y ahí uno lee el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí es donde nosotros vemos tal vez vidas arruinadas, matrimonios arruinados, personas que no pueden salir una y otra vez de una economía que no puede remontar. ¿Por qué? Porque todo es en sus fuerzas. Y la palabra es clara, echad toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de tu vida. Él tiene cuidado de tu matrimonio. Él tiene cuidado de tus hijos, de tu economía. Él es el dueño del oro y la plata. Y ahí es donde tenemos un problema. Ahí es donde empieza el diablo a meternos cosas. Y fíjense que dice el versículo 8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta palabra sobrios quiere decir gobernar al hombre interior y al exterior con las reglas de la templanza. ¿Saben qué significa eso? Trabajar el carácter. Tener un carácter firme, como veíamos el viernes. Carácter firme. Y cuando uno cree carácter firme, como decía Álvaro el viernes, carácter firme nosotros pensamos malos, carácter firme, duro, a mí no, y va. Pero ¿saben qué significa carácter firme? El que tiene control y dominio de su propio cuerpo, de sus propias emociones. El que entiende la palabra de Dios y se puede sujetar para poder hacerla y cumplirla. Eso es carácter firme. Ahora, carácter débil es todo lo contrario. Carácter débil es me enojo por cualquier cosa. Me angustio por cualquier cosa. Entonces tengo un carácter débil, porque todo me lleva. ¿Y qué dice la palabra con respecto a eso? No podemos ser como las olas del mar, que vamos de un lado para otro, ¿no? ¿Guiados por qué? Por los vientos. Hoy tengo ganas de ir, mañana no tengo ganas de ir. Eso es tener un carácter débil. Y la palabra nos anima a ser firmes. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar la sobriedad de nuestra vida. Y dice, sed sobrios. ¿Y qué significa velad? Velad es estar despiertos, estar atentos. ¿A qué? Atentos del peligro constante que este enemigo espiritual está ahí acechándonos. Entonces vamos a evitar con atención y diligencia los planes que tiene el diablo para cada uno de nosotros. Así como Dios nos apartó con un propósito divino, el diablo, ¿qué quiere hacer con cada uno de nosotros? Apartarnos con un propósito que de muerte, de destrucción. Por eso la palabra nos anima una y otra vez a congregar, a confesar, a hablar con un hermano maduro. Eso es lo que nos anima la palabra, porque el diablo nos quiere alejar, porque tiene planes. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que estar despiertos. Y ahí es donde uno empieza a ver y a decir, ¿este trabajo es de Dios o no es de Dios? ¿Es de Dios que yo conteste un mensaje
el domingo a las 10 de la mañana? ¿Es de Dios que yo trabaje más horas de las que tengo que trabajar y después mi cuerpo está cansado y ahora ya no puedo estar con mi familia, tengo ya nervios porque estoy agotado? Y ahí es donde cada uno puede decir, bueno, pastor, pero yo necesito trabajar porque el alquiler, porque está bien. Y ahí es donde viene la ansiedad. Ahí es donde yo tengo que parar y decir, ¿estoy confiando en el Señor? ¿Estoy confiando que Él es el dueño del oro y la plata? O tal vez me metí en una casa donde tengo que pagar el doble de alquiler porque no le consulté. O ahí es donde compro determinadas cosas y me endeudo y después ¿cómo las pago? Tengo que trabajar más. Pastor, lo que pasa es que las deudas vienen, claro que vienen. Y hay que pagarlas, claro que sí. ¿Pero era de Dios? Entonces ahí es donde tenemos que parar, porque tenemos un adversario que está atento ahí alrededor nuestro. Y no mires al que tenés al lado. Pero tenemos al diablo que está atento ahí permanentemente. Y como decíamos hoy a la mañana, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta y poder tener ese discernimiento espiritual de decir, esto no es de Dios, esto no me conviene. Tal vez no es malo, pero no me conviene. No es el tiempo, no es el momento, no es ahora. Y ahí es donde podemos entender que es fácil. Sí, es fácil. Es muy fácil. Demasiado fácil es. Pero ¿quién la complica? Nosotros. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? El diablo me puso traba para no llegar a este lugar. El diablo puso traba porque no pude llegar a la reunión. El diablo pone traba una y otra vez. Y lo único que hacemos cuando decimos eso, ¿saben qué es? Darle poder al diablo. ¿Y el diablo qué dice la palabra? ¿Cómo está? Vencido. ¿Y dónde estamos nosotros con respecto al diablo? Arriba. Estamos nosotros pisando al diablo. Entonces el diablo no tiene poder, el diablo no tiene autoridad. Pero muchas veces ahí, en vez de llenarnos, como veíamos hoy, inspirarnos de la palabra de Dios, nos inspiramos de esa vocecita que nos habla y nos habla y nos habla y nos empieza a llenar nuestra mente, y ahí es donde nuestras emociones empiezan a moverse. Entonces, ¿es fácil? Claro que sí. Lo que pasa es que la palabra nos dice, tenemos que ser sobrios, trabajar nuestro carácter. Gloria a Dios que estás en este lugar. Acá vas a trabajar el carácter, quieras o no. Quieras o no. Quieras o no, si el Señor te trajo acá, es para trabajar el carácter. Sed sobrios, dice, y velad, estar despiertos. Estar despiertos, atentos. Así que, en otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Tenemos que tener el carácter de Cristo. Ser sobrios y velad, tener el carácter de Cristo. Y ahí vamos, estar despiertos y atentos a los peligros constantes que el diablo, que es un mentiroso, un calumniador, un acusador, ahí nos quiere generar esa ansiedad. Y esa ansiedad la tenemos que echar, la echamos a los pies de Jesús. Entonces, ahí por qué muchas veces nosotros vivimos angustiados, temerosos, preocupados, con miedo, con debilidades.
Y ahí es donde tenemos que ir al versículo 6. Ahí es donde, si no vamos al principio, no vamos a poder hacer el resto. ¿Y qué nos dice el versículo 6? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos. Humillaos. Si no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, no vamos a echar nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros hijos, no lo vamos a echar a los pies de Jesús. Así que ahí es donde tenemos que ver y analizarnos. Humillaos. ¿Soy una persona humilde? ¿Estoy viviendo en humildad? Así como Cristo, veíamos la otra vez que dejó sus ropas y sirvió y lavó los pies. Bueno, ser humilde no es degradarse a uno mismo ni tampoco tener un pobre concepto de sí mismo. Nosotros usamos la palabra humillarse como algo despectivo. Me humillaron en público, ¿no? Pero humillarse o ser humilde es no tener un concepto desmedido o más alto de lo que en verdad uno es. Eso es ser humilde. Eso es ser humilde, no tener un concepto desmedido o más alto de lo que en verdad es uno mismo. Y esta palabra humildad viene de dos palabras griegas que quiere decir no se levanta mucho de la tierra. Y la otra palabra es frente. O sea, mi frente no se levanta mucho de la tierra. ¿Cómo vamos caminando? Ahí con la frente en alto, ¿no? O agachados y humillados. Nunca vamos a poder someternos a Dios si primero no nos humillamos. Y lo contrario a humillarse, ¿qué es? La soberbia. La soberbia. Eso es lo contrario. La soberbia es enaltecerse, enorgullecerse. Y Pedro, en el versículo anterior, él cita Proverbios 3:34, que dice, Dios resiste a los soberbios, los resiste. O sea, yo me imagino, no los puede ver, no puede alguien con soberbia entrar a la presencia de Dios. ¿Alguna vez te cayó mal alguien? ¿Viste cuando... Ay, no hay palabra. O sea, yo me imagino a Dios así. Dios resiste a los soberbios. O sea, y tentado Dios en mandarle un rayo. ¡Fua! Eso es mío, eso es mío. No lo dice la palabra. Ahí estoy como Pedro. Mandamos fuego enseguida, Señor. Pero dice, Dios resiste a los soberbios, ahora y dice, y da gracia a los humildes. Ah, y ahí entro yo. Ah, la presencia del Señor. Humilde como yo no hay otro. Y me llena de gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a echar mi ansiedad si soy una persona soberbia que todo lo puede? Contestando los mensajitos, yo consigo el trabajo. Arreglando yo mi matrimonio, lo voy a arreglar yo. ¿Qué voy a tener que ir ahí a la reunión de matrimonio esa de los viernes que hacen acá? ¿Quién me van a hablar? Si mi matrimonio está perfecto.
¿no? Si yo no le doy de comer a mi familia, no le da a nadie, ¿o no? Y después nos damos cuenta que hay hombres que cocinan muy bien. ¡Epa! La cocina también es para los hombres. Uy, me estoy metiendo en lío, me parece. No digo más nada, no digo más nada. ¿No? También podemos agarrar la escoba. No sé si vamos a tener el equilibrio que tienen las mujeres, pero vamos a poder agarrar la escoba y volar un poquito. Esa no. No se me pongan mal, no se me pongan. Bueno. También las mujeres pueden manejar. ¿O no? Estoy tocando aristas a cada uno acá que me van a tirar con algo. Bueno, no digo más nada, ya está, no digo más nada. Se necesita gracia para ser humilde. Y la gracia viene de Dios. Entonces ahí tenemos un juego de palabras. Yo tengo que ser humilde para ir a la presencia de Dios, para que me dé esa gracia, para revestirme ahora de Cristo y poder ser humilde y vivir en este mundo y poder echar todas ahora mi ansiedad, mi angustia, mis dolores al único que las puede recibir, al único que las puede cargar. Ahora, Dios no puede dar esa gracia si no nos sometemos primero a Él. No nos puede revestir de esa gracia. Dios resiste a los orgullosos porque odia el pecado de la soberbia. Lo odia, no lo puede ver. Y ahí es donde uno puede ver que por soberbia Lucifer llegó a ser Satanás. Por soberbia el hombre tomó del fruto porque quiso ser como Dios. Y eso es algo que a partir de ellos nosotros vivimos con eso. Nacemos con esa naturaleza caída. Queremos ser como Dios. Yo soluciono todas mis cosas, yo soluciono mis problemas, yo hago, yo. Y yo me voy engrandeciendo. Y como yo soy Dios, no le pido ayuda a nadie. Y como yo soy Dios y no puedo estar mal, cuando venimos a la iglesia los domingos, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué decimos? Bien, perfecto. Bendecido y en victoria, pastor. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿O no? Y tal vez por dentro estamos mal. O por soberbia, ¿qué hacemos? No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me peleé con mi pareja, mi esposa, mi hijo, lo que sea. ¿Cómo voy a ir así? ¿Cómo voy a ir enojado a la iglesia? Si ahí hay que ir perfecto. ¿O no? Y cuanto más rotos estamos, ahí es donde más tenemos que ir. ¿Por qué? Porque somos humildes. Porque somos humildes. Entonces ahí es donde cada uno tiene que ir viendo. Y el antídoto para la soberbia es la gracia de Dios. Y la gracia es ese regalo inmerecido. ¿Sabes qué? No lo merecías. ¿Por qué? Porque sos un cachivache. ¿O no? Una se animó a decir, amén. ¿Somos un cachivache o no? Somos un cachivache. Y yo soy el peor de todos. Es así. Dice la palabra. Bueno, ese amén estuvo de más, hermano. ¿Quién fue el que dijo amén? Pero se zarpan de sinceridad ya, ¿te das cuenta? Qué barro. Cortame esa transmisión, por favor. Pero
Señor. Dice la palabra que eligió lo vil y lo menospreciado del mundo. O sea, si estás acá, es porque eras un cachivache. Y el que está afuera, evidentemente todavía es mejor que nosotros. Somos un cachivache. Y el Señor nos amontona como cachivaches. Pero ahora con Cristo Jesús, entonces ahora tenemos nueva creación. Somos creación nueva de Dios. Ahora Cristo está en nosotros. Entonces ya no es por lo que nosotros, cachivaches, podemos hacer, porque somos cachivaches. Pero ahora es Cristo el que hace la obra en nosotros. Pero eso lo vamos a entender cuando podemos recibir de esa gracia. Si yo no me doy cuenta que soy un cachivache y que yo no puedo hacer nada, Cristo no puede entrar en mi vida. No puede. ¿Por qué? Porque soy Dios. Porque estoy enaltecido, porque estoy empotrado en lo que yo creo. Y Dios es un caballero. Dios dice que Él golpea la puerta. El que abre, yo entraré y cenaré con Él. El que no abre, entonces ahí es donde yo empiezo a entender, mis hijos no dependen de mí. No van a depender de mí. ¿Yo tengo que orar por ellos? Claro que sí. ¿Tengo que instruirlos en la palabra de Dios? Claro que sí. Pero ¿de quién depende? De ellos. Ellos tienen que decidir tener una vida con Cristo. No va a depender de mí. Y ahí es donde, como decíamos hoy a la mañana, vamos a los bibliazos. Vos tenés que... Y le damos el bibliazo. Y no dependen de mí. No depende. Entonces la evidencia de esa gracia es que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. La sumisión es un acto de fe. Y ahí es donde se muestra mi humildad. Me sujeto a lo que la palabra de Dios dice. Me sujeto a las autoridades. Me sujeto a mi líder, al pastor. Me sujeto al gobierno. No, pero mira, me tengo que sujetar igual. Darle al César lo que es del César. Es así. Pero démosle a Dios lo que es de Dios. La humildad. El haber recibido ahora esa nueva creación. ¿Cómo la demuestro? Con humildad. Entregándome bajo la poderosa mano de Dios. Y estamos confiando en Dios para que dirija nuestra vida y así trabajar en los propósitos eternos que Él tiene para cada uno de nosotros. Pregunta para que te lleves y analices. ¿Estás confiando? ¿O pasa todo por tus manos? Buena pregunta para analizarla en la semana. Ser humilde y someterse a nuestro Dios trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y la ambición, dice un comentarista. Me gustó. Ser humildes y someterse a nuestro Dios trae más consuelo al alma que los deleites de la soberbia y la ambición. ¡Wow! ¡Wow! Y esto nos deja ver que mucha de nuestra ansiedad tiene que ver con nuestro orgullo. Todo pasa por mí. Y como me doy cuenta que no todo pasa por mí, porque no tengo el control de nada, me empiezo a poner ansioso. Esto tiene que salir así, porque yo lo creo así. Y como no sale así, pierdo el control. ¿Y a quién no le gusta tener el control? ¿No? El orgullo o la soberbia que nos hace pensar que somos suficientes y capaces de controlar todas las cosas hace que no nos podamos humillar a la presencia de Dios. Porque para entrar a la presencia de Dios tenemos que estar muertos. Muertos a nosotros mismos. Y mientras haya soberbia en nosotros quiere decir que estamos vivos.
Todavía no maté la carne. Eso es lo que está diciendo la soberbia. No la maté. Así que viene Pedro acá y nos dice, humíllense, humíllense. ¿Querés prosperar? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Querés tener un matrimonio sano? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, si querés tener razón, seguí pensando como estás pensando. Razón vas a tener. No vas a tener un matrimonio, pero te fuiste con la razón. No vas a tener amistades, pero vas a tener razón. Vas a estar solo, pero vas a tener razón. Eso es lo que hace la soberbia, el no humillarse. Y ahí es donde nos empezamos a poner ansiosos y Pedro nos dice, humíllense, humíllense. Así que el primer paso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Reconocer que alejados de Él nada podemos hacer. Reconocer que no lo puedo resolver por mis fuerzas. No soy Dios, no soy tan poderoso, no estoy en control de nada. Él es el soberano y sublime. Y ahí es donde yo me puedo humillar en su presencia. Así que en esta mañana, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te genera ansiedad? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu matrimonio? ¿El sustento? ¿Qué es lo que te tiene afanado y turbado? ¿En qué es en lo que estás pensando una y otra vez en la semana? ¿Qué es lo que acapara tu mente? Porque eso te va a generar ansiedad. Eso te va a generar angustia, dolor. Y ahí es donde nos anima a echar todo eso a los pies del único todopoderoso. El único que tiene poder en este mundo es Cristo Jesús. Y dejar al Señor que nos empiece a examinar a nosotros mismos, que sea Él hablándonos y nos muestre si parte de esa ansiedad, si parte de esa preocupación es porque queremos tomar su lugar. Muchas veces nos pasan esas cosas porque queremos tomar el lugar de Dios. Entonces tenemos que dejar que Él nos examine. Y el Señor en esta mañana nos está invitando a humillarnos en su presencia, a humillarnos a sus pies. Eso es lo que me hablaba esta semana. Y me acordaba cuando Jesús le dice ahí en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados, o sea, cansados y cargados. Cargados porque el negocio no sale, cargados porque vivimos en un país donde la inflación cada vez es mayor, cargados porque otra vez volvemos con el tema del COVID y si hay que vacunarnos, si no hay que vacunarnos. Yo ya perdí la cuenta si hay que vacunarse o no, si seguimos, quinta, sexta dosis. Y nos empezamos a cargar. Y nos carga. Dice, venid a mí. No vayas a otro. No vayas a otros lugares. Venid a mí, dice Jesús. Que yo te voy a hacer descansar. Él es nuestro reposo. Él. Dice, llevar mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Esa palabra manso, ¿qué es? Que tiene el carácter perfecto, que tiene el carácter firme. Que si había que ir para allá, vamos para allá. Pero ese es el desierto, ahí no voy a conseguir alimento, ahí no voy a conseguir esto, ahí no voy a conseguir lo otro. Tranquilo, Dios me sustenta. Ahí uno puede ver a Abraham con su sobrino Lot. ¿La promesa para quién era? ¿Para Lot o para Abraham? ¿Y él la había tomado o no? Y cuando va con el sobrino que había cometido ese error de llevárselo, fíjense que después cuando empiezan a haber peleas, ¿qué le dice? Bueno,
donde vos vayas yo voy para el otro lado. No, Abraham, estás equivocado. Vos tenés que decir a dónde vas a ir y tu sobrino que se la arregle. No, quédate tranquilo. Yo tengo la promesa. Yo sé quién es Dios. Él no lo conoce. Elegí vos primero, porque yo sé que Él me va a sustentar. ¿Y Lot qué hizo? Levantó la mirada. Levantó la mirada, ¿no? Y vio verdes pastos. Acá mi ganado va a estar joya. Y Abraham miró para el otro lado, desierto, rocas. Y cuando volvió a mirar, ¿qué vio? Su ganado. ¿O no? Pero él confiaba. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Para analizar esta mañana. Y eso es tener un carácter firme. Yo sé quién es mi Dios. Y si Él me está mandando ahí, yo domino mi cuerpo, domino mi ser interior, mi vida, y la pongo a sus pies. Y si Él me manda para allá, me manda para allá. Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Queremos la cosa rápida. Queremos, como hablábamos ayer, el profeta que nos diga, ¿para dónde vamos? Como decía un pastor mío, el profetita queremos. Queremos el profetita que nos diga. ¿Para allá o para allá? Para allá, vamos. Porque ¿saben qué? Eso nos alivia el tener que buscar del Señor, el tener que levantarnos temprano, el tener que orar, el tener que leer, el tener que instruirnos en su palabra, el tener discernimiento. ¿Se dan cuenta? En cambio viene alguien y nos dice, vaya para allá. Y fíjense que en el mundo pasa eso, ¿o no? Vos ves, te leo el futuro, el tarot, te leo la mano, todo te leen. Todo te leen. Porque es más fácil, ¿o no? Pero Dios nos anima a tener un carácter conforme al de Cristo. Ya no es lo que yo quiero. Eso que escuché de mi padre, eso les digo. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Y dice, manso y humilde. Humilde. Yo soy Dios, dice Jesús, pero acá vengo a servir. No dejo de ser Dios. Sigo siendo Dios. Pero el hecho de servirte no deja que yo siga siendo Dios. Entonces cuando nosotros tenemos que ir a Jesús y ser como Él, ahí ya no nos gusta, ¿no? Y ahí es donde decimos, bueno, tenemos que ser mansos pero no mensos. Y ahí ya empezamos a, bueno, hasta dónde sí, hasta dónde no, y ahí volvemos a lo de ayer, la otra prédica. 2 vasitos de cerveza sí, 3 ya no. ¿Hasta dónde, Señor? Tenemos que morir. Y ahora depender permanentemente del Señor. Y Él nos va a guiar, tener ese discernimiento. Y eso tiene que ver con la humildad, con el humillarnos en su presencia. Es la única manera que vamos a poder hacer eso. Echar nuestras ansiedades sobre Él. Es la única manera. Y me gusta que dice, humillarse pues bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Y quería buscar una imagen y uno ve una mano gigante así, sosteniendo el universo. Y una mano así gigante y la palabra que nos dice, que estamos en el hueco de su mano, ¿no? Estamos ahí. Humillarse bajo esa mano poderosa. Y yo pensaba, cuando nosotros queremos hacer algo en nuestra fuerza, ¿cómo es nuestra mano? Una mano chiquitita,
que se nos escapa todo de nuestras manos, ¿o no? Y ahí es donde decimos, se me salió de control. Claro, si no podemos controlar nada. Si nuestra mano, por más grande que sea, no agarra nada. Y ahí decimos, se te salió de las manos, che. Esto se te fue de las manos. Porque no tenemos control. Y es que nuestras manos no dan para sostener todas las cosas que enfrentamos día tras día. No dan, no son poderosas, no dan para sostener. Son manos chiquititas. Pero la mano de Dios sostiene el universo. Nada pasa porque nada se le escapa a Él de las manos. Nada. Y nuestra vida está en sus manos. ¿No es algo hermoso que nos tiene que animar? Yo cuando hacía esto, yo me animaba. Yo digo, Señor, no pasa nada si vos no lo permitís. ¿Por qué entonces a veces veo cosas malas y cosas buenas? Ayúdame a discernir, Señor, porque todo está en tus manos, todo. No pasa nada sin que Él lo permita. Y por eso la instrucción, humillate bajo la poderosa mano de Dios. No te enaltezcas creyendo que estás por encima de Dios. No te la creas. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero yo ya esperé suficiente tiempo. ¿Cuánto tengo que esperar? Yo ya oré, yo ya mengué, ¿y ahora? ¿Cuánto tengo que esperar? Y ahí uno le pone el tiempo a las cosas, como veíamos hoy a la mañana. Ya oré un mes, Señor, y no pasa nada. Oré para que cambie a mi esposa y no la cambia. Y mi esposa ora para que cambie a la bestia y no la cambia. ¿Cuánto tengo que orar para que se convierta ese duro ahí? Ya pasó un mes, Señor. Ya pasaron años, Señor. ¿Cuánto tengo que esperar? Y ahí uno hasta se desanima, ¿o no? Ya no oro más, Señor. Y uno a veces hasta ahí dice, ahora lo dejo en tus manos. ¿O no? Ya no oro más. Te lo entrego, Señor. Porque todo pasa por mí y por mis tiempos. Y por lo que yo creo que tiene que ser ya o no ya. Y fíjense que dice, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y esto me encantó, porque Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo. Entonces Él sabe cuándo es lo mejor, en qué momento contestar mi oración, en qué momento darme eso o no darme eso. Porque si yo no estoy preparado, ¿saben qué va a pasar? Se me va a ir. Así como vino, se me fue. Pero a su debido tiempo. Primero viene la cruz, primero viene el morir, primero viene el humillarme, después viene la corona. Primero la cruz, después la corona. No al revés. No es cuando yo lo decida. No es cuando yo crea conveniente, porque yo no soy Dios. No soy Dios. Y dice la palabra que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. No solo es engañoso, es perverso. Entonces lo que yo creo que tiene que ser así, no es así para Dios. No es así para Dios. Y ahí uno puede ver a Moisés que pasó 40 años en el desierto antes de enfrentarse a Faraón. Lo tuvo que tratar el Señor. José estuvo bajo la poderosa mano de Dios mucho tiempo. Tuvo que pasar
por la prisión mucho tiempo, tuvo que ser tratado y ahí después fue la mano derecha del faraón. Y una de las evidencias de nuestro orgullo y nuestra soberbia es que tenemos impaciencia con Dios. Somos impacientes, queremos ya, ya. Todo ya. Y eso es algo que el mundo nos empieza a llenar. Si no me atienden ya, me levanto y me voy, ¿o no? ¿Quién no se levantó de un lugar porque atendieron primero a la mesa esa y esa vino después, o no? Y uno en el McDonald's, ¿se acuerdan esa promoción que decía, si no te atienden en 10 segundos, te dan gratis? Y uno iba despacito, ¿o no? Queríamos hacer trampa encima. Todo ya. Llame ya. Esa es una evidencia de que todavía tenemos orgullo y soberbia, nuestra impaciencia para con Dios. Señor, ya te esperé demasiado, va. Apurá la cosa. Y una de las razones por las que sufrimos es porque no hemos aprendido la paciencia. Algo que saben cuándo se aprende de chiquitito. De chiquitito. Mi primer trabajo fue vender osos de peluche. Yo tenía 12, 13 años. Y me acuerdo que íbamos con un amigo y él era grande. Y llenábamos el auto de esos osos de peluche y íbamos por los pueblos a vender. Entonces, él me decía, cuando tenía que cobrar, me decía, bueno, andá y esperame en el auto. Y yo iba y lo esperaba en el auto. Y ese esperar en el auto era 40 minutos, una hora, hora y media. Y yo estaba en el medio de la nada esperando, o sea, no podía agarrar el auto e irme, no, tenía que esperar. No se me ocurría bajar a ver si estaba vivo, a ver qué estaba haciendo, no se me ocurría, no sé, yo esperaba. Y ahí trabajé la paciencia. Trabajé la paciencia ahí. Me dijo que espere, espero. Es así. Y se trabaja de chiquitito. Lo que no trabajamos de chiquitito, después de grande, cuesta mucho. Cuesta mucho trabajar de grande. Entonces tenemos que trabajar la paciencia. Y acá Pedro está repitiendo una de las enseñanzas que aprendió de Jesús. El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces tenemos que ser humildes y trabajar esa paciencia con nuestro Señor. Hasta que no nos humillemos y entendemos bajo la poderosa mano de Dios, no vamos a echar todas nuestras ansiedades sobre Él. Primero tenemos que humillarnos. Y lo importante es que, fíjense que no te dice, no tengas ansiedad, no tengas preocupaciones, no te pongas mal por algo, no dice eso. Pedro está diciendo, échala sobre Jesús. ¿Va a pasar? Claro que va a pasar. Échala sobre Jesús. Y muchas veces esas ansiedades y esas preocupaciones no son malas. No es que estamos pensando en algo malo. Pablo estaba preocupado por las iglesias. Era algo bueno. Preocuparse por un hijo es algo bueno. El pecado es cuando no lo echamos sobre Jesús. Ese es el pecado de la soberbia. Entonces, tenemos que echar todas nuestras cargas. Y fíjense, ¿por qué? Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Necesitamos tener esa paz interior, ese carácter trabajado para poder ser humildes y poder pasar
en la prueba, para después, como dice Pedro, no te sorprendas cuando pases por el fuego de la prueba, no te sorprendas. Porque si estás trabajado, si estás humilde, vas a echar esa ansiedad, tranquilo. No nos está diciendo que no van a venir ansiedades, que no van a venir preocupaciones. Pero si somos humildes y estamos bajo esa poderosa mano de Dios, porque Él es Dios, entonces ahí es donde Él tiene cuidado de nosotros. No vamos a poder ver ese cuidado de Dios sobre nuestras vidas si no somos humildes y echamos esas ansiedades sobre Él. Yo no sé en esta mañana cómo estás. Yo no sé qué te carga, no sé qué te afana, pero en esta mañana el Señor nos está diciendo, seamos humildes y echemos esa preocupación sobre los pies de Jesús. Ahí es donde vamos a poder ver su mano poderosa, porque Él es Dios, no nosotros. Entonces vamos a poder ver ese cuidado que Él tiene. Ahí es donde nuestra fe se empieza a activar, como hablábamos ayer. Empiezo ahora a ver esas manifestaciones. Señor, yo lo entrego. Y yo sé que es en tus tiempos. Y mi fe hace que yo pueda seguir confiando, porque Él es Dios, no yo. Y a su debido tiempo Él me va a exaltar, a su debido tiempo voy a ver esa manifestación de Dios, porque mi fe está intacta, que Él tiene cuidado de nosotros. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Voy a pedir a Álvaro que esté subiendo. Yo te animo que si en esta mañana estás con alguna ansiedad, estás con alguna preocupación, tal vez estás pasando por problemas físicos y eso te carga, eso te angustia. Tal vez estás pasando por problemas familiares. Tal vez tenés familiares que están pasando por enfermedad. Y el humillarse delante de la presencia de Dios no es decir, esto que me estás diciendo no me importa. Es entregarlo al único que puede resolver el problema. No es ver la cosa con aires de superioridad, pero ahí es donde vamos a ser testigos de Cristo. Ahí es donde vamos a poder decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo puedo solucionar. Señor, yo te lo entrego. No sé cómo lo vas a hacer, no sé en los tiempos que los vas a hacer, pero yo sé que vos sos Dios todopoderoso y que a su debido tiempo vos vas a responder, porque sé que vos tenés cuidado de mí, sé que vos tenés cuidado de mi familia, sé que vos tenés cuidado porque yo tengo un propósito divino y en ese propósito divino no está mi reputación en juego, está tu reputación en juego. Por eso lo que vos decís lo cumplís, porque vos no sos Dios que miente, sos Dios que llega siempre a tiempo.
y a su debido tiempo Él responde. Así que yo te invito a que te puedas poner de pie, que puedas entregarle esa carga. Yo voy a orar, pero vos también ahí podés orar. Y el Espíritu Santo te está mostrando qué carga tenés que dejarle, qué carga tenés que soltar porque ya no tenés más fuerzas. Tus manos son débiles. Y ahora tenés que dejar fortalecer tu vida en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, sabemos que muchas veces, Señor, no estamos velando, siendo sobrios, porque hemos dejado, Señor, que ese león rugiente nos engañe, nos guíe, nos aliente a deprimirnos. Y muchas veces perdemos la fuerza, muchas veces nos deprimimos. No solo cerramos la persiana para que no entre la luz, para regodearnos, Señor, en esa depresión, en ese no puedo, sino que muchas veces, Señor, Satanás es nuestro Dios. Por eso, Padre, te pedimos perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tu palabra dice que no podemos servir a dos señores. O servimos a Satanás o te servimos a vos. Perdónanos, Señor. Padre, nos humillamos en tu presencia. Señor, primero pidiéndote perdón. Perdón, Señor, perdón. Padre, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Señor, porque esa angustia, ese dolor, ese llanto, muchas veces de impotencia, Señor, hizo que corramos la mirada de lo todopoderoso que sos. Perdón, Señor. Pero te agradecemos, Señor, agradecemos por esa gracia infinita que tenés. Gracias por esa misericordia. Gracias, Señor, porque sos tardo para la ira, pero grande en misericordia, Señor, que se renueva día tras día. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros, que siendo aún, Señor, esos cachivaches, nos amaste. Nos amaste porque somos creación tuya. Y porque ahora nos ves a través de Cristo Jesús. Por eso, Padre, podemos entrar confiados al trono de la gracia, Señor, para recibir ese oportuno socorro. Señor, queremos reconocer que nuestras manos son débiles. Queremos reconocer, Señor, que no podemos hacer nada si tu Espíritu Santo no está con nosotros. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo no nos consuela, no nos da poder, Señor, para poder ser esos testigos fieles que vos necesitás en este mundo. No para tener plata, no para tener
Señor, bienes materiales, sino para aquel que está perdido, Señor, pueda conocerte. Por eso, Padre, queremos humillarnos en tu presencia. Padre, y aquel que está enaltecido en su corazón, aquel que está puesto de pie espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quebrantando ese corazón, trayendo, Señor, convicción de pecado a esa alma. Señor, queremos postrarnos en tu presencia, reconociendo que tu mano es la poderosa. Sabiendo que, Señor, que son tus tiempos, no los nuestros. Es tu obra, no la nuestra. Es tu vida, Señor, no la nuestra. Queremos morir, Señor. Queremos morir, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego que te pasees, que toques cada corazón, Señor. Señor, que te pares enfrente de cada uno de nosotros, donde en un acto de fe podamos entregarte esos problemas, esas ansiedades, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a esos familiares, Señor, que están pasando por enfermedades, en el nombre de Jesús. Queremos entregarte, Señor, todas esas cargas, para que vos obres, Señor. Sabiendo, Señor, que vos obrás de una manera sobrenatural, pero a su debido tiempo. Queremos esperar, Señor, queremos esperar en tus tiempos, no los nuestros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Señor, que esta palabra nos anime, nos fortalezca, Señor, y que podamos, Señor, entregar ese orgullo, esa soberbia, esa incredulidad. Trabaja con nuestra paciencia, Señor. Trabaja, Señor. Trabaja con cada uno de nosotros. Porque sabemos, Señor, y te reconocemos como el que cuida de nosotros. Señor, si vos cuidás de los pajaritos y le das de vestir y le das de comer, ¿cómo no vas a cuidar de cada uno de nosotros? Alabamos tu nombre, te bendecimos. Seguí trabajando en nuestro carácter, Señor. Seguí trabajando en cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén.